Muy buen día a cada uno de ustedes. En esta oportunidad presentamos la NIA 570 y la NIA 580 como equipo número 4. La NIA 570 titulada Empresa en Funcionamiento. El alcance de esta norma es que trata de las responsabilidades que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros con respecto a la empresa en funcionamiento y a las implicaciones que tiene para el informe de auditoría. Ahora bien, principio contable de empresa en funcionamiento. Este se refiere a que una entidad preparará sus estados financieros bajo la hipótesis de que estará en funcionamiento y de que no cesará sus operaciones en un futuro previsible. Los estados financieros de propósito general o con fines generales se elaboran y se preparan de acuerdo a esta hipótesis contable de empresa en funcionamiento, a menos que pretenda liquidar la entidad, cesar sus operaciones o no exista otra alternativa más realista que hacer. Ahora bien, los estados financieros con fines específicos o propósitos específicos pueden presentarse o no de acuerdo a este principio contable de empresa en funcionamiento, en la medida de que sea practicable. Ahora bien, responsabilidad de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Algunos marcos de información financiera contienen requerimientos específicos de que la dirección realice una valoración específica de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Tal es el caso de la NIC 1, ¿verdad? Que requiere que la dirección realice una evaluación de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Del lado de las NIC podríamos indicar que es negocio en marcha, principio de negocio en marcha. Ahora bien, otros marcos de información financiera pueden no existir requerimientos explícitos de que la dirección realice una valoración específica de la capacidad para continuar como empresa en funcionamiento. Tal es el caso de los marcos de información, pero que sea para fines de cumplimiento, para fines fiscales. Ahora bien, la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Esto implica la formación de juicios en un determinado momento sobre los resultados futuros inciertos por naturaleza de hechos o de condiciones. Para la formulación de dichos juicios son relevantes los siguientes factores. Primero sería el grado de incertidumbre que aumenta cuando más alejado se sitúa el hecho o condición o resultado. Asimismo, la dimensión y la complejidad de la entidad para la naturaleza y las condiciones de su negocio. Y asimismo, cualquier juicio sobre el futuro se basa en la información disponible en el momento en el que el juicio se crea o se forma. Ahora bien, ¿qué responsabilidad tiene el auditor con respecto a la formación de estos juicios? Pues tiene la responsabilidad de verificar de obtener evidencia de que la entidad aplicó y utilizó de forma adecuada el principio contable de empresa en funcionamiento. Asimismo, evaluará si existe incertidumbre material sobre hechos o circunstancias que puedan crear en el futuro la incertidumbre para el cumplimiento de este principio contable, y asimismo verificará las condiciones futuras sobre el cumplimiento. Los objetivos del auditor son obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluir sobre la utilización adecuada por parte de la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento para la preparación de sus estados financieros. Asimismo, concluir sobre la base de la evidencia de auditoría de si existe o no incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas para que la entidad pueda continuar como empresa en funcionamiento, y asimismo informar de conformidad con esta NIA. Ahora bien, requerimientos. El primer requerimiento que encontramos son los procedimientos de valoración del riesgo y de actividades relacionadas. Esto pues se refiere a hechos o circunstancias que generen dudas significativas o implicaciones para el informe de auditoría. Ahora bien, hechos o circunstancias que generen dudas significativas, el auditor verificará si la entidad ya realizó alguna valoración preliminar, y asimismo, si ya realizó una valoración preliminar, discutirá con la dirección pues los planes
que tiene la dirección para hacer frente a estos hechos o condiciones. En caso de que no haya realizado la dirección una valoración preliminar, el auditor discutirá el fundamento de la utilización del principio contable de empresa en funcionamiento. Durante la auditoría, el auditor entonces tendrá evidencia, ¿verdad? Posible evidencia de auditoría relativa a hechos o circunstancias que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. El segundo requerimiento que encontramos es la evaluación de la valoración realizada por la dirección. Dentro de esto, pues el auditor cubrirá el mismo periodo que utilizó la dirección para la valoración, si es que ya realizó una valoración preliminar sobre el principio contable de empresa en funcionamiento. Y en este caso, las implicaciones para el informe de la auditoría. Si ya realizó en este caso, si la valoración realizada por la dirección es inferior a 12 meses, pues el auditor solicitará a la dirección, de acuerdo con la NIA 560, solicitará el auditor a la dirección que amplíe el periodo de valoración, de manera que exista esa comparabilidad. Y dentro de este proceso, el auditor obtendrá conocimiento de la valoración. Para evaluar la valoración realizada por la dirección, el auditor tendrá en cuenta si dicha valoración incluye toda la información relevante de la entidad que el auditor tenga conocimiento como resultado de la auditoría. Los dejo con mis siguientes compañeros. Continuando con la presentación, con relación al periodo posterior al de la valoración por la dirección, el auditor debe indagar ante ésta sobre el conocimiento de algún hecho o condición posterior al periodo utilizado en su valoración que pueda generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en funcionamiento. Si es así, si se identifica algún hecho o condición que genere dudas significativas, el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada a través de procedimientos adicionales, entre los cuales se pueden incluir que si la dirección no ha realizado esta valoración, se hace la solicitud para que la realice. También va a evaluar los planes que ésta tenga en relación a las actuaciones futuras y si es probable que el resultado de estos planes mejoren la situación, además tomar en cuenta las circunstancias y si es factible que estos se lleven a cabo. Asimismo, cuando se haya preparado un pronóstico de flujos de efectivo, se debe de evaluar la fiabilidad de los datos con los cuales se preparó este pronóstico y se debe determinar si la hipótesis en la que se basa el pronóstico está adecuadamente fundamentada. El auditor debe tomar consideración de la disponibilidad de cualquier hecho o información adicional desde la fecha en que la dirección hizo su valoración y debe solicitar manifestaciones escritas a la dirección o a los responsables del gobierno cuando proceda con relación a los planes que tienen a futuro y la viabilidad de llevar a cabo dichos planes. El auditor va a evaluar si ha obtenido la evidencia de auditoría suficiente y adecuada y va a concluir sobre la adecuada utilización por parte de la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros. Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, el auditor va a concluir si existe alguna incertidumbre que sea material relacionada con los hechos o condiciones y que generen dudas significativas. Si es así, se debe de hacer una adecuada revelación de información sobre la naturaleza y las implicaciones de esta incertidumbre para la presentación fiel de estados financieros en el caso de ser un marco de información financiera de imagen fiel o que los estados financieros no induzcan a error en el caso de un marco de cumplimiento. Cuando la dirección ha hecho una revelación adecuada de que sí se ha identificado un hecho o condición, hay dos opciones: que exista o no una incertidumbre material. Si existe una incertidumbre material, el auditor debe determinar si los estados financieros revelan adecuadamente los principales hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas y debe de evaluar también los planes de la dirección para afrontar estos hechos o condiciones. Además de esto,
debe evaluar si los estados financieros revelan claramente que existe una incertidumbre material que pueda generar dudas significativas de que la entidad no pueda ser capaz de realizar sus activos o de liquidar sus pasivos en el curso normal de los negocios. La otra opción es de que la dirección sí ha revelado adecuadamente que identificó un hecho o condición, pero no existe una incertidumbre material. Cuando esto sucede, el auditor debe evaluar si, teniendo en cuenta los requerimientos de marco de información financiera aplicable, los estados financieros revelan la información adecuada sobre estos hechos o condiciones. Pero, ¿qué implicaciones tiene en el informe de auditoría? La utilización adecuada del principio contable de empresa en funcionamiento. Cuando se hace una utilización del principio contable de empresa en funcionamiento y esta se ha hecho de manera inadecuada, el auditor va a expresar una opinión desfavorable. En el caso de que sí utilice el principio contable de empresa en funcionamiento y existe una incertidumbre material, se va a revelar y la entidad revela adecuadamente la existencia de esta incertidumbre material, va a emitir una opinión no modificada y va a incluir una sección con el subtítulo Incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento. Esto para llamar la atención sobre la nota explicativa de los estados financieros que revelan lo señalado y para manifestar que este hecho o condición genera una incertidumbre material que pueda llegar a generar dudas significativas sobre la capacidad para continuar como empresa en funcionamiento. Cuando la entidad no revela adecuadamente la existencia de una incertidumbre material en los estados financieros, el auditor va a expresar una opinión con salvedades o una opinión desfavorable. Y en la sección del fundamento de la opinión con salvedades o desfavorable, según sea el caso, se va a indicar que existe una incertidumbre material que pueda generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en funcionamiento y que los estados financieros no revelan adecuadamente esta cuestión. Cuando la dirección tiene una falta de disposición para realizar o ampliar esta valoración, el auditor va a tomar en cuenta y qué implicaciones puedan tener esto en el informe de auditoría. Comunicaciones con los responsables del gobierno. Salvo que los responsables del gobierno participen en la dirección de la entidad, el auditor debe comunicar los hechos o condiciones identificados que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad como empresa en funcionamiento. Esta comunicación va a incluir, entre otras cosas, así los hechos o las condiciones constituyen una incertidumbre material, si es adecuada la utilización por la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento, si es adecuada la correspondiente información revelada en los estados financieros y, en su caso, las implicaciones que éstas podrían tener en el informe de auditoría. Cuando existe un retraso significativo en la aprobación de los estados financieros desde la fecha de la preparación de estos, el auditor va a indagar ante la dirección sobre los motivos de este retraso. Si estos motivos están relacionados con un hecho o condición relativos a la valoración de la empresa en funcionamiento, el auditor va a aplicar procedimientos de auditoría adicionales mencionados anteriormente y va a considerar el efecto sobre sus conclusiones en relación a la existencia de una incertidumbre material. NIA 580. Manifestaciones escritas. La norma internacional de auditoría 580 nos da a conocer acerca del alcance, que trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de obtener manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad. La norma nos da a conocer otras NIAs que contienen requerimientos específicos de manifestaciones escritas, como la NIA 240, que trata de la responsabilidad del auditor en auditoría de estados financieros con respecto al fraude. La NIA 250 trata de las disposiciones reglamentarias de la auditoría de estados financieros. La NIA 450
de las evaluaciones de incorrecciones identificadas durante la auditoría. La NIA 501 trata de la evidencia de auditoría. La NIA 540 trata de la auditoría de estimaciones contables. La NIA 550 de las partes vinculadas. La NIA 560 hace hechos posteriores al cierre. La NIA 570, empresa en funcionamiento. Y la NIA 710, información comparativa. Estas otras NIAs que contienen requerimientos específicos de manifestaciones escritas se encuentran en materia de objeto de análisis. Las manifestaciones escritas como evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. Las manifestaciones escritas constituyen información necesaria que el auditor requiere con respecto a la auditoría de los estados financieros de la entidad. En consecuencia, las manifestaciones escritas constituyen evidencia de auditoría similar a las respuestas a indagaciones. La norma nos da a conocer los objetivos del auditor, en los cuales tenemos la obtención de las manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad. También nos da a conocer el objetivo que tiene el auditor de fundamentar otra evidencia de auditoría relevante para los estados financieros o para afirmaciones concretas contenidas en los estados financieros mediante manifestaciones escritas cuando el auditor lo considere necesario o lo requiera otra NIA. Y el objetivo del auditor también está responder de modo adecuado a las manifestaciones proporcionadas por la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. Dentro de las definiciones nos da a conocer el concepto de manifestaciones escritas, que es un documento suscrito por la dirección y proporcionado al auditor con el propósito de confirmar determinadas materias o soportar otra evidencia de auditoría. El marco de imagen fiel. La dirección es la responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros o de la preparación de los estados financieros que expresen la imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera aplicable. La norma nos habla acerca de los requerimientos. El auditor solicitará manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan la responsabilidad adecuada sobre los estados financieros y conocimientos de las cuestiones que se trate. De igual forma, nos habla de los requerimientos de las manifestaciones escritas sobre la responsabilidad de la dirección al momento de preparar los estados financieros. El auditor solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas que ha cumplido su responsabilidad de la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y de igual forma nos habla del requerimiento de la información proporcionada de la integridad de las transacciones, en donde el auditor solicitará a la dirección manifestaciones escritas y el acceso pertinente de conformidad con lo acordado en términos del encargo de auditoría. La norma nos habla acerca de otras manifestaciones escritas. Las otras manifestaciones escritas son adicionales sobre los estados financieros. Dichas manifestaciones escritas pueden complementar la manifestación escrita requerida por esta norma, pero no forman parte de ella. Dentro de las otras manifestaciones escritas podemos mencionar si la selección y aplicación de políticas contables son adecuadas, si el marco de información financiera aplicable ha sido reconocido, medido, presentado, revelado de conformidad con dicho marco. Y otras manifestaciones escritas podrían ser las deficiencias del control interno de que la dirección tenga conocimiento. En las fechas de las manifestaciones escritas y periodos o periodos cubiertos se deberá de dar, será tan próximo como sea posible, pero no posterior a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros. Las manifestaciones escritas se realizan sobre todos los periodos a los que se refiere el informe de auditoría, porque la dirección necesita reafirmar que las manifestaciones escritas que se hizo anteriormente siguen siendo adecuadas.
De igual forma, nos da a conocer la forma de las manifestaciones escritas. Se dará de una manera, se adaptarán la forma de una carta de manifestaciones dirigidas al auditor. En algunas jurisdicciones, sin embargo, las disposiciones legales o reglamentarias requieren que la dirección realice declaraciones públicas escritas sobre sus responsabilidades. Dichas declaraciones es una manifestación dirigida a los usuarios de los estados financieros o a las autoridades correspondientes, y el auditor determinará que dichas declaraciones proporcionen parte o la totalidad de las manifestaciones escritas o referidas. Dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas y manifestaciones escritas solicitadas no proporcionadas. Si llegaran a surgir dudas de las manifestaciones escritas, en el caso de que se hayan detectado incongruencias entre una o más manifestaciones escritas en la evidencia de auditoría, el auditor puede considerar si la valoración del riesgo sigue siendo adecuada, y en el caso de que no lo fuera, revisará la naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría posteriores para responder a los riesgos valorados. Si en un dado caso llegaran a surgir dudas de las manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas, el auditor discutirá la cuestión con la dirección, evaluará de nuevo la integridad de la dirección y el efecto que pueda tener sobre la fiabilidad de las manifestaciones, y adaptará las medidas adecuadas, incluidas la determinación del posible efecto sobre la opinión del informe de auditoría. Si llegara a surgir dudas sobre las manifestaciones escritas sobre la responsabilidad de la dirección, el auditor denegará la opinión de los estados financieros cuando concluya que existen suficientes dudas sobre la integridad de la dirección en donde las manifestaciones escritas no sean fiables y la dirección no facilite manifestaciones escritas. Continuando con la presentación de la NIA 580 en el tema de manifestaciones escritas sobre la responsabilidad de la dirección, se encuentra que la evidencia de auditoría obtenida durante la realización de la auditoría con respecto al cumplimiento por parte de la dirección de las responsabilidades a los que se refieren tanto el apartado 10 y 11, estos expuestos anteriormente, no son suficientes si no se obtienen confirmación de la dirección de que se considera que han cumplido dichas responsabilidades. La NIA 580 nos dice que esto se debe a que el auditor no puede juzgar basándose solo en otra evidencia, si la dirección ha preparado y presentado los estados financieros, así como si ha proporcionado la información al auditor sobre la base del reconocimiento acordado y de la comprensión de sus responsabilidades. Siempre abarcando el tema de manifestaciones escritas de la responsabilidad de la dirección, el auditor también puede pedir a la dirección que vuelva a confirmar en manifestaciones escritas el reconocimiento y comprensión de sus responsabilidades. La norma nos dice que esto es habitual, pero puede ser especialmente adecuado en algunos casos, los cuales uno de ellos es cuando las personas que firmaron los acuerdos de término del encargo de auditoría en nombre de la entidad ya no tengan las responsabilidades relevantes. El número 2 sería que cuando los términos del encargo de auditoría se hubieran preparado en un ejercicio anterior. También el número como siguiente se tiene que cuando exista algún indicio de que la dirección malinterpreta dichas responsabilidades, y por último cuando hubiera habido cambios de circunstancias que lo hicieran adecuado. Continuando, en la NIA 580 se abarca también el tema de otras manifestaciones escritas, ya que además de las manifestaciones escritas anteriormente, para ser específico en el apartado 10, el auditor puede considerar realizar otras manifestaciones escritas sobre los estados financieros, ya que dichas manifestaciones escritas pueden complementar a las manifestaciones que requiere el párrafo y el apartado 10 de dicha norma, pero estas mismas no forman parte de ella, ya que puede tratarse como manifestaciones
Una de ellas sería que si la selección y aplicación de políticas son adecuadas y si cualquiera cuestiones relevantes de acuerdo al marco de información financiera aplicables se hayan reconocido, medido, presentado o revelado de conformidad al dicho marco. ¿Y cuáles son esta información financiera que debe ser reconocida y medida? Bueno, tiene que ser todos aquellos planes o las intenciones que puedan afectar el valor contable o la clasificación de los activos y pasivos, o los pasivos que ya sean reales o contingentes. También otro que sea la titularidad o control de los activos, los derechos de retención o gravamen sobre activos ignorados que sean o que se encuentren en garantía, y todos aquellos aspectos legales, reglamentarios y de los acuerdos contractuales que puedan afectar a los estados financieros, incluido el incumplimiento. También las manifestaciones escritas se puede realizar sobre manifestaciones escritas adicionales sobre la información que proporciona el auditor. Esto el auditor puede considerar necesario solicitar a la dirección que le proporcione manifestaciones escritas que se han comunicado al auditor sobre todas aquellas deficiencias de control interno de las que la dirección tenga conocimiento. Y también otras manifestaciones escritas que abarca esta norma son aquellas manifestaciones escritas sobre afirmaciones concretas. La NIA 580 nos dice que para la obtención de evidencia sobre juicios o intenciones o evaluaciones de estos mismos, el auditor puede considerar una o más circunstancias. Una de ellas es para hablar es el historial de la entidad a la hora de llevar a cabo las intenciones que ha declarado. La segunda es que los motivos de la entidad para elegir la actuación concreta. Como tercer punto está que la capacidad de la entidad para seguir actuando de una manera específica, y la existencia o falta de cualquier información que pudiera haber sido obtenida en el transcurso de la auditoría que pueda ser incongruente con el juicio o con la intención de la dirección. Continuando, otras NIAs que requieren manifestaciones escritas abarca también lo que son la NIA 240, que trata sobre la responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros, la NIA 250, consideraciones o disposiciones legales y reglamentarias, la NIA 450, que trata la evaluación de incorrecciones identificadas, y la NIA 501, sobre evidencias de auditoría. La NIA 580 nos dice otras normas que requieren manifestaciones escritas. Una de ellas sería la NIA 540, que trata acerca de la auditoría de estimaciones contables, la NIA 550, partes vinculadas, la NIA 560, hechos posteriores al cierre, la NIA 570, la empresa en funcionamiento, y la NIA 710, que nos habla acerca de la información comparativa. Y esto ha sido por parte del grupo la exposición de la NIA 570 y 580. Muchas gracias.